de lo que acontece pues actualmente en este momento a nivel nacional, y que pues yo creo que cada departamento tiene que ponerse en esa tarea de iniciar pues a reconocerse inicialmente qué tipo de memoria está legando pues a las siguientes generaciones, ¿no? Empezamos con esta frase que ustedes observan en la pantalla: herederos de una tradición. Herederos, pues porque finalmente somos la consecuencia de nuestros antepasados, como vamos a verlo a continuación. Parte de esos antepasados no son de aquí de América, algunos son de origen africano, algunos otros son de origen, en este caso, europeo, y desde Europa, pues otros territorios u otros continentes pues también nos llegan a nosotros, como lo vamos a apreciar a continuación. Y protagonistas, porque a nosotros, en este caso a cada una de las generaciones, le corresponde definir cuál es, en este caso, el papel que va a cumplir. La maestra Janet, en este momento, eh, agradecemos, pues nos viene apoyando. Les invitamos en este momento para que diligencien pues lo que la maestra Janet les va a estar relacionando a través de el chat, y que pues tiene que ver finalmente con la manera como se va a llevar el control para poder más adelante obtener pues este tipo de certificados a las personas que a bien tengan. Y este también ejercicio, para las personas que más adelante nos van a seguir por redes, tiene que ver con ese pretexto que muchas veces algunos sacan de que nadie les traslada o les transmite la información, y aquí estamos dándonos cuenta que pues básicamente sí se está compartiendo, pero pues ya depende de qué protagonismo va a tener cada quien una vez lo reciba o una vez pues finalmente desatienda esa invitación, cualquiera de las dos. Entonces continuamos. Habiendo dado esta antesala, vamos a dar contexto a algunos de los aspectos que más adelante pues van a ser relacionados. Inicialmente en el día de hoy pues va a haber, digamos, lo que todo un fundamento en un pequeño recorrido dentro del patrimonio de Facatativá. Hoy, 3 de julio, se conmemora o se celebra puntualmente en este caso, lo que corresponde al aniversario de nuestro municipio, en este caso Facatativá, uno de los 116 de Cundinamarca, y que pues vamos a ver el trigo qué componente cumple, ¿no? Esta imagen que ustedes pueden ver en este momento es una vista pues aérea de este municipio. Queda ubicado, como lo van a ver ahorita en el siguiente mapa, en la zona occidente-norte, occidente de Cundinamarca o de Bogotá puntualmente, por decirlo de alguna manera. Está en el centro de Cundinamarca, pero en el norte de Bogotá. Está pasando, como lo vamos a ver más adelante, por lo que se conoce como la autopista Medellín. Y pues vamos a ver que Facatativá cumple un papel histórico en cuanto a lo que es la interconexión de lo que han sido acontecimientos a través de, pues, de todo este desarrollo histórico. Entonces aquí vemos, digamos que hay una carretera, que no sé si la pueden detectar aquí. Esta carretera que estoy señalando con el cursor es lo que llamamos la extensión de la calle 13 de Bogotá, y que pues en este caso se convierte en la autopista, en este caso 13, que va a llegar pues más adelante a Guaduas, a Villeta, a Sasaima, a Albán, y otros. Entonces, ¿por qué razón estamos haciendo este ejercicio de poder detenernos a preguntarnos o de poder detenernos a documentar? Y pues digamos que la pregunta responde en parte esto que estoy en este momento sugiriendo, y es por memoria. Es precisamente para poder contrarrestar la amnesia, es decir, el no tener un fundamento de dónde venimos o de qué estamos hablando cuando nos referimos a el fundamento de alguna de estas manifestaciones. Entonces, en parte ese es el propósito de este ejercicio: poder alimentar, nutrir la memoria. Sabemos que lo que no se ejercita pues se atrofia, ¿no? En este caso la memoria es uno de sus componentes. Ahora, hay un componente clave de la memoria. Sabemos que la memoria pues se divide en dos ámbitos dentro del cerebro: una que es la memoria episódica, que es realmente pues la más fundamental, porque es la que nos permite mantener, digamos, que un contacto con diferentes acontecimientos de quién somos. Cuando cualquier persona se pregunta quién es, y pues digámoslo, dentro de lo que es el psicoanálisis, tiene que dar cuenta de qué tipo de vivencias tuvo, especialmente en su infancia, ¿no? Traumas, experiencias, digámoslo, amargas, experiencias, en este caso, pues amables. Todos estos acontecimientos, como lo refiere, ejemplo, la película de Intensamente, son los que van a determinar quién vamos a ser, ¿ya? Y por eso aquí entra una palabra crucial, que es la nostalgia, porque la nostalgia normalmente es el primer interconector de los recuerdos.
Ahora, en el ámbito de la memoria, la nostalgia es uno de los detonantes que va a propiciar que la persona esté, digámoslo, preservando ciertos recuerdos, ciertos acontecimientos. Y pues sin duda dentro del ámbito de la memoria, abro paréntesis, por eso es que la mayoría tiene un álbum en su casa con fotografías de niños, ¿no? O de momentos o acontecimientos de su familia, porque a través de ese álbum va a estar remembrando momentos que tuvo en su pasado y que posiblemente en el presente, pese a no estar esos seres queridos o esos acontecimientos, pues van a generar, repito, como una reminiscencia, todo a partir de la nostalgia. Entonces, por eso la nostalgia viene a ser un motor precisamente de la memoria y a través de ellos, pues vamos a darnos cuenta que es de donde se fundamentan estos pasos o esta ruta que se está proponiendo. Dentro de lo que, pues repito, los psicoanalistas, pero más puntualmente los que desarrollan todos estos estudios neurológicos, mencionan la memoria se activa precisamente a través de recuerdos. Entonces, una cosa lleva a la otra. Por eso es importante, pues, en el caso, por ejemplo, de hablar de aspectos de la tradición, de aspectos del patrimonio, en este caso histórico, pues tendremos que remitirnos a esos recuerdos, a esos acontecimientos, a esos fundamentos que han hecho mella a través de la historia y son los que finalmente nos van a permitir o no, en este caso, definir hacia dónde queremos ir. Según lo que recordemos, pues sabremos hacia dónde queremos ir, de qué nos queremos acordar finalmente para poder impulsarlos. Y por el otro lado llega el para qué relacionar estos recuerdos a la danza, ¿sí? Y dentro de las comunidades indígenas, digamos que ahí voy a referir tres ejemplos, la comunidad en Verachemí, que básicamente dice que ellos danzan para no morir o danzan para resistir, es decir, que su esencia finalmente la mantienen prodigando, la mantienen practicando a través de la danza. Entonces danzan para poder preservar esa memoria. Los cancuamo también ritualizan, dicen ellos, la palabra, es decir, es una manera distinta de hablar. Bien pudiéramos hacerlo a través, como lo hicieron los griegos, del mito, ¿cierto? Donde ese mito se convierte en palabra transmitida de manera oral, que luego se va a convertir en palabra transmitida de manera literaria, pero en este caso a través de los cancuamo vemos que la ritualizan como una acción donde la palabra es reemplazada por el movimiento. Y por, digámoslo, dentro de este aspecto, pues vuelvo y menciono, caben todos los debates posibles, ¿no? ¿Qué quiere recordar cada quien, ¿no? Muchos van a decir, o muchas personas, hablando de un colectivo, van a querer recordar unas cosas, otros van a querer recordar otras, y pues finalmente aquellos acontecimientos que persisten son finalmente los que decidimos ser. Ejemplo, si una persona no quiere perdonar porque alguien le hizo un daño, pues seguramente en el futuro, sin querer queriendo, se va a convertir en una persona resentida por esa decisión que toma en el presente de no querer soltar o de no querer desvincularse de eso. Pero si por el contrario se quiere aferrar a recuerdos amables y pues alegres, seguramente pues va a ser una persona feliz. Esto pues hablando, repito, en psicología. Hablando en el ámbito de la danza, podríamos decir que aquellas manifestaciones coreográficas que evocamos son las que definen de qué nos vamos a acordar, ¿no? ¿Qué queremos evocar de la historia de nuestros territorios, en este caso? Entonces, hay un chileno, esto pues lo dice el maestro Guillermo Laguna aquí en Colombia, pero en este caso voy a referir la de Fernando Ramírez, que lo dice de otra manera, y es que no cuidamos lo que no amamos. Es decir, no vamos a preservar los recuerdos que no nos gustan o que no queremos preservar. Y por tanto, en este caso, aquello que no amamos, pues no lo vamos a conocer. Entonces, esto quiere decir, en otras palabras, que simplemente si vamos abandonando ciertos recuerdos, pues tarde o temprano los vamos a desconocer, o sea, los vamos a olvidar seguramente, y si los olvidamos, pues no los vamos ni a evocar y mucho menos los vamos a transmitir. Pero si tenemos recuerdos amables, seguramente los vamos a transmitir. Ejemplo, le estaremos diciendo a nuestros hijos que recordamos cómo nuestra mamá nos preparaba la comida, o cómo tejía, o cómo desarrollaba una actividad, ¿cierto? Propia, un oficio, y seguramente al recordarlo vamos a querer transmitirlo también. Esto pues sucede también en el fenómeno de la danza, ¿no? Cuando evocamos una manifestación, en este caso coreográfica, que es un lenguaje, estaremos refiriendo de qué nos queremos acordar y finalmente pues también estaremos prohijando qué queremos legar. Entonces aquí estamos tratando de configurar el por qué y de dónde surge esta manifestación coreográfica del laboreo del trigo. Entonces nuestros rasgos pues determinan finalmente para dónde vamos, quién somos, ¿no? En este momento como sociedad.
Y ya cerrando, digamos, dentro de esta antesala, uno de los grandes en este caso, cirujanos, Redberto Burgos, habla precisamente de que poder promover digámoslo, estos héroes a través de la historia, pues finalmente van a permitir que los niños y jóvenes del presente puedan encontrar en estos precursores de la historia, precursores, digámoslo, a través de cada uno de estos acontecimientos históricos, personas a quienes admirar. Y si esos precursores también son, en este caso, precursores actuales de la actualidad, pues seguramente también vamos a incentivar que los niños puedan honrar a estos maestros del presente, ¿no? Todo determina qué es lo que estamos promoviendo en nuestros niños. Si promovemos que el héroe debe ser Shakira, pues seguramente estarán haciendo lo que sucede hoy día, que pues todo el mundo las cantantes quieren ser Shakiras o quieren ser futbolistas como James. Pero si promovemos que en este caso esos héroes son ese campesino, ese tejedor, esa persona que ha venido preservando la historia a través de sus oficios, pues seguramente las personas, en este caso los niños y jóvenes, querrán poder, en este caso, identificarse con estos héroes, si los queremos denominar así. Todo depende de qué estamos nosotros transmitiendo en nuestros niños y jóvenes. Y eso pues lo determinan nuestras acciones. Si nos ven hablando de James, pues van a querer ser James. Si nos ven promoviendo a Shakira, pues van a querer ser Shakira. Si nos ven recordar nuestra historia, pues seguramente querrán seguramente aferrarse a esa historia. Depende de lo que queramos, en este caso, como sociedad del presente, inculcar en nuestros niños y jóvenes. Entonces, ahí es donde entra pues, el folclore como una manera, en este caso, como una estrategia que permite empoderar a las siguientes generaciones de un legado y pues que sin duda también dentro del ámbito metodológico pues tiene todo un fundamento epistemológico. Esto, repito, como una práctica de estudio, claro, en este caso refiriéndonos al folclore como una práctica de estudio o una práctica, en este caso, de poder observar estas manifestaciones. Ahora ya entramos en materia. El trigo, que es lo que estamos viendo, en este caso un manojo, en este caso de trigo, para los que tal vez no lo conocen, en este caso nos estamos refiriendo a esta espiga, ¿cierto? De la cual pues luego de procesar sale la harina de trigo, valga la redundancia, que es la que permite se procesen alimentos como el pan. Y pues cuando hablamos de pan creo que ya nos estamos dando cuenta que hasta en la oración del Padre Nuestro, pues este alimento ha sido históricamente trascendental. Entonces, documentando ya en materia, el trigo, pues no es un cereal, en este caso, que surja aquí en América. Este cereal es, como ustedes lo pueden ver, de la media luna fértil de Mesopotamia, entre el río Tigris y Éufrates, que si ustedes de alguna manera han escuchado bíblicamente, pues es donde se supone está ubicado el Edén, ¿no? en su origen, y que básicamente trasciende, pues en este caso a Europa, Mesopotamia, que queda pues al lado, en este caso oriente de Europa, seguramente a través de las guerras y a través de todo este recorrido de las culturas de Mesopotamia que llegan puntualmente a Europa y pues finalmente llegan a España, ¿cierto? De ahí que Portugal pues sea una de estas, digamos, regiones que han sido árabes, o sea, son del oriente de Europa y que básicamente llegan y se asientan allí. De todo ello nos llega en este caso este producto, este cereal denominado el trigo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos llega? Que eso es súper clave entenderlo. Cuando estamos hablando de que nos llega, pues nos llegan a la época de la conquista 500 años atrás y en esta época, como lo podemos observar acá, podemos apreciar que no había avión, ¿cierto? No había tecnología como la que tenemos hoy día y el mecanismo pues para poder llegar a donde estamos en este caso ubicados es la vía marítima. En este caso llegan por el Océano Norte y a través de este recorrido, como lo podemos ver en todo lo que es la transcripción del recorrido de Gonzalo Jiménez de Quesada, que pues fue el protagonista de esta ruta que ustedes pueden apreciar ahí, llega a través del río Magdalena, ¿cierto? Por el Atlántico. Luego, pues ustedes observan, recorre los departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar, etcétera, hasta llegar puntualmente a Tolima, Cundinamarca. O sea, Tolima y Cundinamarca, para dejarlo claro. En uno de los puertos que pues fue muy importante, en este caso, aquí el maestro Dani, que está, digámoslo, como uno de estos, digámoslo, referentes de la región, del municipio de Guaduas, y de todo este proceso de recorrido del puerto de Honda en su momento, en conjunto con el, digámoslo, municipio de Guaduas y todas las veredas que conlindan con el río Magdalena, se hace todo el recorrido como lo vamos a ver a continuación
Ustedes pueden ver aquí el río Magdalena, todo ese recorrido que hace, ¿cierto? Hasta llegar, pues, repito, al puerto. En esa época estamos hablando de que hicieron un recorrido a través del río. Obviamente no es el río que hoy conocemos, era mucho más amplio, la vegetación mucho más, digámoslo, completa. Y viendo aquí, pues, el puerto de Honda puntualmente hace su recorrido pasando por el municipio de Guaduas, Villeta, Sasaima, Albán, y aquí donde estamos ubicando el municipio de Facatativá. ¿Por qué decimos que hacía ese recorrido? Porque realmente el objetivo era llegar en su momento a Bogotá, que ustedes saben que Gonzalo Jiménez de Quesada es quien funda, en este caso, Bogotá. Entonces, habiendo hecho ese recorrido, en este caso sobre el año de 1539 aproximadamente, se empieza a hacer todo este proceso de, digámoslo, de documentar todos los alimentos que hicieron parte, pues, de toda esta gesta, digámoslo, de recorrido, y que posteriormente se complementará con esta orden que se emana desde Europa para hacer la construcción de los caminos reales. Entonces, todos estos caminos que ustedes observan aquí son el conjunto también, complementando la ruta, en este caso del río. Se hace necesario establecer una ruta comercial. ¿Una ruta comercial para qué? Para traer insumos para los españoles que iban a vivir aquí puntualmente, digámoslo, consolidando lo que es Bogotá, y para poder sacar el oro que pues estaban llevando de toda esta zona, ¿no? Entonces, digamos que eso determina la importancia de lo que estamos hablando. En todo este recorrido, en toda esta ruta, pues estamos hablando ya de 500 años de historia, se van comenzando a arraigar aspectos como la música, como el habla y sin duda como la danza. Entonces, aquí estamos viendo, como ustedes lo aprecian, lo que en su época fue el Camino Real, los españoles, y vemos aquí, pues, la primera fuente de trabajo que se desarrolló por la época, que fue el transporte. Entonces, el transporte, pues, como ya lo decíamos, primeramente el transporte a través de la vía marítima y seguidamente a través de esta ruta o de este, digámoslo, empleo que surgió, que era la ruta de recorrido a través de las caminatas arduas que pues demoraban días para poder llegar puntualmente pues aquí a lo que conocemos de, en este caso, las ciudades de Bogotá y las ciudades pues puntualmente de Facatativá, ¿no? Hoy día Suya. Entonces son, digámoslo, todo un recorrido. Lo que ustedes están viendo acá es, digámoslo, que una de las características de por qué Facatativá tiene su nombre. Y lo que ustedes están viendo es cómo se veía en su época, es decir, una aproximación de cómo se veía Facatativá. Estamos hablando de que Facatativá está sobre los 2.600 metros sobre el nivel del mar, es decir, estamos hablando de que el río Magdalena pues no está propiamente al nivel del mar, pero está, digámoslo, al menos a unos 300 metros, más o menos, y es de los 300 metros a los 2.600, pues hay más de 2 kilómetros, por decirlo así, de distancia hacia arriba, es decir, de montañas, y Cundinamarca, pues recibe su nombre de ser la región de las zonas altas, ¿no? Donde habitan los cóndores, de ahí sale pues el nombre de Cundinamarca, y Facatativá puntualmente es de Cundinamarca el lugar donde termina esta zona alta, es decir, se convierte en una muralla, que es lo que ustedes están viendo acá. Entonces las personas que venían pues tenían que ir haciendo recorridos para poder tratar de llegar a subir o a escalar pues a través de los caminos que se establecieron esta pared grande, y esta pared grande fue conocida como una muralla o como un cercado fuerte de piedras, como lo que ustedes están apreciando. De ahí surge el concepto de Facatativá. Por eso se conoce como el cercado fuerte al final de la llanura, llanura o sabana. Sabana sabemos que es una meseta de amplia, digámoslo, longitud, donde pues están ubicados, en este caso, desde el municipio, más o menos, en este caso, desde los municipios o desde la ciudad de Bogotá hasta Boyacá. Es decir, es zonas de Boyacá, o sea, estamos hablando de más de 600 kilómetros de extensión de esta llanura o de esta sabana puntualmente, a 2.600 metros de altura. Entonces, ustedes pueden ver que pues para esa época, en la zona de abajo, se cuenta dentro de la historia, estaban los panches, dentro de las muchas de las comunidades indígenas, y en la zona alta estaban los muiscas, digamos lo que históricamente, pues, enemigos que luchaban o contendían. Y aquí, como ustedes pueden ver, estos eran los caminos que por su época pues se tejieron para que los españoles pudieran comerciar o pudieran traer sus alimentos. ¿Qué ocurre? Que el español no vino pues propiamente a comer lo que había acá, vino
a traer los alimentos que comía en Europa y pues a sembrarlos aquí en América. De ahí surge, como lo vamos a ver más adelante, los productos y los comestibles que desde Europa nos llegan aquí a América. Entonces, este paso, y cuando hablamos de paso, curiosamente nos estamos refiriendo a ese tramo que obliga a las personas sí o sí recorrer para poder llegar, en este caso, a la ciudad de Bogotá, que era el lugar que se esperaba llegar. Era la sede del virreinato, es decir, era donde estaba ubicado el emisario del rey, por decirlo así, el segundo rey, y pues era obligado sí o sí tener que pasar por esta zona. No había posibilidades digámoslo de manera jocosa, de que un Uber o un avión los trajera, tenían que caminar, ¿ya? Entonces, sí o sí, la historia de Cundinamarca está vinculada al paso, en este caso, al paso de los pies, al recorrido de los pies, al movimiento 1-2-1-2 que pues se tiene que dar a través de los empedrados como lo estamos apreciando acá. Es decir, no había patineta, no había moto, no había carro. Estamos hablando, repito, de todo este recorrido que duró alrededor de 400 años. Inclusive podríamos decir que 450 años, hasta hace muy poco o de manera reciente, pues se han venido cambiando todas estas rutas por rutas que ya nos permiten andar en bus, pero en esa época pues estamos hablando de al menos 300 años, han sido recorridos inicialmente a pie, recorridos en caballo o mula, pero pues puntualmente toda esa historia ha venido quedando arraigada. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Uno de los nombres que recibe Facatativá, de los que está vinculado a Facatativá, está relacionado a algo que se denominó en su momento el Parque del Tunjo, le llamaban, o de Tunja o del Tunjo. Lo que ustedes ven aquí son los llamados tunjos. Este tunjo que ustedes aprecian acá es una de las diferentes figuras, puntualmente de las que fueron encontradas aquí en Facatativá, ¿cierto? Y que pues hace alusión a cómo las comunidades muiscas, especialmente las que están ubicadas aquí en la sabana, normalmente pues ritualizaban sus creencias, figuras antropomorfas, es decir, figuras de personas que pues en su mayoría eran aleaciones entre el oro, entre otros metales, incluyendo inclusive también minerales como el barro, y que pues como ustedes pueden ver han venido siendo enterradas aquí por toda Cundinamarca. Puntualmente aquí en Facatativá se han encontrado varios vestigios de estas imágenes y también ollas de barro como las que ustedes vieron en esta mañana les compartía. Recientemente, ahorita esta semana, uno de los campesinos encontró casualmente en su labor agrícola, más o menos a 1 metro de profundidad, una olla llena pues con, digámoslo, depósitos de oro. Entonces, dice aquí históricamente que hay varias familias que han encontrado pues estas ollas con oro y pues han encontrado también en este caso vestigios de estas figuras. Algunas se han entregado al Museo del Oro, otras pues lamentablemente no. Pero esto, repito, hace parte de la historia también de esta zona. Entonces, aquí estamos viendo uno de los lugares, digámoslo, muy reconocidos dentro de toda esta zona que hoy se conoce como uno de los museos, el segundo museo al aire libre más grande, especialmente de Colombia, y donde las comunidades, en este caso indígenas, vienen a desarrollar, en este caso, sus rituales del solsticio. Es decir, ahorita acabo de pasar sobre el 25 de junio, esos rituales que se desarrollan, donde pues se encuentra, digámoslo, la zona más importante, la época más importante de las comunidades indígenas, y está pues ubicada aquí puntualmente una de sus zonas en lo que en su momento se denominaría el Santuario de la Rana, porque pues por ser zona de lluvia, aquí es muy común el sonido de las ranas, antiguamente más que hoy, ¿no? Porque lo que son las lagunas ya se han venido secando o las han venido secando. Aquí estamos viendo sobre el año 1600, estamos viendo la primera piedra de la iglesia, es decir, Facatativá fue santuario del territorio muisca. Aquí está, por decirlo así, la zona donde en su momento el cacique venía a orar o venían a desarrollar pues sus procesos, como ya mencioné, dentro del solsticio, entre otras de las festividades que tenían. Y cuando llega, en este caso, pues toda la comunidad europea, los españoles, lo que hacen es tratar de opacar o tratar de contrarrestar esa, digámoslo, credulidad indígena, y establecen, pues en este caso, la iglesia que permitiría contrarrestar ello, y por eso la catedral se ubica pues donde está o estuvo una zona muy importante dentro del componente espiritual para ellos. Y bueno, aquí vemos que Facatativá pues viene a ser la jurisdicción eclesiástica, es decir, de Facatativá dependen todas estas diócesis que ustedes aprecian en la zona, y que pues básicamente tiene que ver con todo lo que es la zona occidente de Cundinamarca, o sea, está a cargo de Fontibón, de Soacha, entre otras.
Bueno, ahora vamos a ver que, pues puntualmente, dentro de lo que es cabecera de provincia facultativa, aquí lo vemos en este caso, pues corresponde también a ser la cabecera de provincia de los municipios que están ubicados, repito, sobre el lado occidente, ¿no? Estamos a cargo, pues digámoslo, como cabecera de provincia de Madrid, Mosquera, entre otros de los municipios que hacen parte, pues finalmente, de esta zona, Oaxaca, entre otros. Y ya dentro de las prácticas que ustedes aprecian y que pues autores en su momento sobre el siglo, en este caso XIX, escribieron en varios de estos textos que pues estaremos allegándoles a las personas que están a propósito registrándose, a las personas que están registrando, les estaremos allegando este material para que puedan cotejar la información que estamos brindando de tal manera que puedan verificar que pues en este caso no se trata de inventos, sino pues de referencias bibliográficas. Es decir, yo no tengo la posibilidad de decir que estuve 200 años atrás para poder cotejar esto, 1830, estamos hablando ya de casi 200 años, pero sí podemos verificar o podemos decir que los autores que estuvieron pues nos dejaron estas referencias. Lo que ustedes están apreciando es una de las prácticas más comunes que pues más adelante también va a ser documentada como otro de los elementos patrimoniales del municipio, que son las aguateras, que eran pues mujeres dedicadas a recoger el agua cuando en su época no había acueducto, ¿cierto? Pues tocaba llevar el agua para poder cocinar, para poder beber. ¿Por qué razón? Porque Facatativá fue el lugar o el paraje obligado, así como lo fue en su momento, o como lo ha sido Guaduas, el lugar donde las personas llegan para descansar y tomar camino. Luego pues llegan a Facatativá, descansan y toman camino hacia Bogotá. Son paradas obligadas, es decir, estamos hablando de que son alrededor de 2 o 3 días de camino a pie y normalmente tiene que detenerse pues para descansar antes de llegar a la ciudad. Entonces Facatativá, tanto de ida como de venida, era el lugar, por decirlo así, de parajes, donde se colocaban los caballos o las mulas pues a pastar para que pudieran en este caso reconfortarse, y las personas pues venían también a alimentarse antes de llegar, repito, a la ciudad de Bogotá, o cuando iban de vuelta y llegar pues en este caso también a Guaduas y demás, paraban en Facatativá. Entonces por eso la importancia en este caso de este municipio, y pues aquí vemos uno de los referentes. Ya sobre el año de 1916, casi 100 años después, persisten en este caso estas mujeres, todas estas fotografías pues digámoslo icónicas del municipio, donde como ustedes pueden apreciar en la vestimenta y pueden apreciar pues la práctica cultural básicamente tiene que ver con los oficios que se vienen desarrollando. Entonces de las veredas, o en este caso del lugar donde está el agua, pues van, la recogían. Esos son, digámoslo, prácticas muy comunes que creo no solamente son de Facatativá, sino sin duda pues de varios de los municipios, pero en el caso nuestro, pues para que ustedes puedan apreciar. Hay un fenómeno que voy a dejar como paréntesis porque sé que lo vamos a ver en otros municipios, y es el tema del vestuario. Según en este caso, pues todo lo que han venido haciendo los estudios históricos sobre el desarrollo climático, se habla de que alrededor de estos últimos puntualmente 50 años ha subido 10 grados centígrados la temperatura, es decir, que la temperatura que hoy percibimos no es la misma temperatura que había 50 años atrás. Esto pues debido a fenómenos como el calentamiento global, que sabemos que pues tiene que ver con todo este proceso de combustión del carbono, ¿cierto? Del carbono en todas sus manifestaciones. Todos los combustibles fósiles y demás pues se han condensado de tal manera que toda la temperatura que percibimos es más caliente. Eso quiere decir que las personas antiguamente en zonas que hoy día llamamos súper calientes, era pues zona, digámoslo, templada, donde podía usarse la ruana, el pañolón, y no era incoherente, ¿no? Hoy día pues tal vez sí, hoy día o decir por ejemplo que en Girardot usar ruana es impensable, seguramente hoy día sí, pero 50 años atrás no, ¿sí? Es decir, era parte del oficio o de la usanza, o en este caso de la época. Por esa razón es importante hacer una lectura histórica para poder saber en qué lugar de la historia estoy parado, si estoy viendo la manifestación cultural desde hoy o la estoy viendo 200 años atrás. Todo esto es importante. Aquí ya estamos viendo también sobre el año de 1916 una de las calles más importantes, que es la calle Segunda. Eso es, digámoslo, que una cuadrilla antes del parque principal o de la plaza principal, donde pues como ustedes pueden ver, las personas de todos los municipios aledaños o de los que venían de Europa recorrían. ¿A qué venían? Pues normalmente, repito, a consumir alimentos, a comprar accesorios, en este caso pues para todo lo que tendría que ver con las prácticas cotidianas. Entonces, como para adentrarnos, aquí vemos
una de las plazas donde, pues como ustedes lo pueden apreciar en la zona de atrás, se recoge pues todo lo que tiene que ver con el agua para poderlo llevar a los diferentes lugares donde las personas se desenvuelven. Y otra fotografía, otra imagen, también sobre la misma época, 1930, donde junto a las diferentes personas se reunían, además del acto ritual pues, de venir a misa, también para todo el proceso de la venta, como lo podemos apreciar acá. Entonces, importante resaltar, si ustedes observan, por ejemplo, el diseño de los sombreros, ¿sí? Es un diseño que se mantiene y que pues especialmente hoy día se menciona como el sombrero, en este caso guaduero. Ya pues repito, más adelante cuando veamos o recorramos por el municipio de Guaduas vamos a complementar sin duda pues con sus particularidades. Me refiero al que sea de copa alta, ¿no? Ya algunos son más amplios, otros serán menos amplios, pero es una tendencia, ¿ya? No es, digámoslo, como un capricho, es una tendencia. Aquí seguimos viendo la pila de agua y pues finalmente la manera como las personas tienen en esa época al comportarse. Entonces todo esto, pues repito, hace parte de. Ya pues hablando del trigo puntualmente, hablamos de que finalmente, por ser en este caso un insumo de consumo diario, llegan en este caso los diferentes procesos de producción. Entonces, lo que es la producción casera, ¿cierto? Que se da a través de un sistema hidráulico, ya lo vamos a ver ahorita a continuación en imágenes, lo que tiene que ver con los molinos puntualmente, ya asentados aquí ya a nivel industrial, ubicados en el Corso, sobre 1622, o sea, estamos hablando ya de 400 años atrás, y por el otro lado, sobre el año de 1794, ya se empiezan a hablar puntualmente de molinos mucho más, digámoslos, industriales todavía, hasta 1804, donde ya se habla de molinos, digámoslo, que son ya a desarrollo a gran escala, y es donde Facatativá se convierte, no solo Facatativá, claro, hay otros municipios también en otras regiones de la sabana, ¿cierto? Por ejemplo, Huasca. ¿Y por qué lo voy a mencionar? Porque el maestro que hace esta investigación es de Huasca. Y por esa experiencia que él tuvo en Huasca, cuando llega a Facatativá, digamos que siente esa afinidad y es sobre lo que él automáticamente, es su motor para poder adelantar esta investigación. Hasta pues 1900, donde está el actual Molino San Carlos, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces aquí vemos una imagen más puntualmente del trigo, que reitero es un cereal que normalmente pues se da en este tipo de temperaturas frías, por decirlo así. Tiene, digámoslo, unas capacidades, digámoslo, de adaptabilidad a la tierra muy particulares. Bueno, en fin. Aquí vemos la característica de otro elemento, que es la hoz, la manera como se desprende de la tierra. Esta hoz pues tiene unos dientecillos que no funciona como machete, o sea, no es que yo pase el elemento y corto, no, toca aserrar, es decir, tomo en este caso el tálamo y lo halo, lo serrucho, por decirlo así, y lo desprendo de esa manera, pues en este caso de la tierra. Aquí vemos de la época de 1916, cómo en este caso a las familias de las diferentes veredas que tenían pues sus cultivos de trigo, se les brindaba el servicio de trilladora, es decir, que las personas cortaban el trigo y ya para poder hacer todo ese proceso de trillar o de desmembrar el grano en este caso, de toda la espiga, se les vendía ese proceso, ¿no? O sea, se ofertaba ese proceso. Entonces, esto, pues repito, viene a ser digámoslo, muy común. Y aquí es donde también entran los otros anuncios sobre esa misma época, ya de molinos, como ustedes pueden ver, modernos, es decir, industriales, que ya tienen motor, en este caso, que permite que no sea de manera manual, con el impulso de los caballos y demás, sino que ya sea a través de motores. Entonces, todo este proceso que ustedes pueden ver aquí está, como usted observa, apreciándose, que se dirige pues a una comunidad o a un oficio, a los panaderos. O sea, aquí ya les están vendiendo es ya el trigo, ya procesado, que en este caso se llamaría harina de trigo, puntualmente. En el anterior, pues estamos viendo que es cómo lo procesan y pues todavía había familias que procesaban esta harina de manera casera con sus molinos pues artesanales. Entonces aquí vemos el molino hidráulico que les habíamos mencionado, que se mueve a través de una rueda al pasar del río. Aquí vemos el molino de que se está refiriendo y que está ubicado en la zona del Corso, que es al lado pues
por un caballo, en este caso a medida que el caballo o la mula se va moviendo, va oprimiendo, y aquí vemos el molino, en este caso de viento, ¿no? Que es el que se mueve a través de unas aspas y pues mientras da vueltas va triturando en este caso. Y este es el molino, pues digamos que una de las primeras formas, que es a través de la rueda que se va dando vuelta, en la medida que se va moviendo pues la palanca, va moviendo la rueda, va dándole vuelta, o sea, le va dando vuelta con la piedra plana encima del otro trigo, de las espigas, de los granos, hasta finalmente sacarlo de la fécula, ¿no? Y este es el Molino San Carlos, que está ubicado en el municipio de Facatativá, para que pues, se procesara sobre esa época, estamos hablando de 100 años atrás, todo lo que hoy se conoce como la harina de trigo. O sea, aquí había una despensa grandísima para toda la comunidad de panaderos. Digamos que el pan ha sido pues, crucial en este territorio. Entonces, por todo lo anterior que ustedes aprecian, estamos hablando de cómo en este caso, como lo dice Roberto Velandia, lo que viene siendo la provincia de Cundinamarca es precisamente la que se encarga de ser el insumo, la despensa de alimentos para la ciudad de Bogotá. Todo el mundo iba para Bogotá, pero pues entonces para todo esto, como lo decíamos, nos sirve la memoria, o sea, nos permite remembrar de por qué hacemos lo que hacemos. O sea, no es un capricho de hagamos esto porque se ve bonito, se ve feo, no, es porque nos permite, repito, mantener en la memoria, nos permite mantener en el recuerdo, nos permite mantener en este caso vivo un patrimonio, o sea, un legado que nos ha venido siendo dado, que el que no lo conozcamos no quiere decir que no exista. Tal vez yo no lo conozco, pero existe, habrán personas que sí, ¿no? ¿Por qué danzarlo? ¿Cierto? Y ahí es donde entra, repito, la manifestación de poder identificarnos, de colocar nuestra huella cuando nos paramos en el escenario para poder en este caso conectarnos o remembrar estas manifestaciones que ya son manifestaciones corporales, ¿no? El cómo se siembra, el cómo en este caso se procesa, todo esto es, repito, una manera o una analogía puntualmente de poder evocar a través de una manifestación distinta a la oral, que es la corporal. Es una manera también pedagógica, como lo vamos a ver, de poder transmitirle al niño. ¿Por qué? Porque el niño aprende por imitación. Entonces, estas danzas que llamamos danzas de laboreo vienen a ser mecanismos pedagógicos que permiten que el niño, que la persona del común pueda entender o pueda en este caso conectarse a través de la imitación con manifestaciones que pues la única es llevarlo al terreno, llevarlo en este caso al cultivo y decirle póngase las botas o entre, como dice el dicho, a trabajar, ¿no? Y pues esa sería la otra manera. Esta viene a ser, repito, una manera más, digámoslo, dentro del componente estético que permite el lenguaje a través del cual, repito, sea como espectador o a veces cuando toman el taller puedan participar de este ejercicio. Entonces, el propósito básicamente es sostener en el presente esa memoria, esos recuerdos, ese patrimonio. Y pues bueno, básicamente por todo lo anterior, como lo decía en su momento en el soneto de Francisco Luis Bernárdez, es que lo que tenemos de florecido es lo que tenemos de sepultados, es decir, que reflejamos lo que tenemos de arraigados. El grupo con el que el maestro Luisardo Rosso León, que este es el momento, digámoslo, como de resaltar, tuvo a bien desarrollar todo este proceso de investigación. Él era educador y pues como ya les digo, su pregunta o su pregunta problema era cómo hacer para conectar a jóvenes con ese patrimonio que lo rodeaba. O sea, yo soy en este caso reflejo de esa pregunta que él hizo, ¿no? A través de este ejercicio que él adelantó, pues se dio la tarea con estudiantes en su momento de desarrollar un conjunto de actividades yendo al campo y poder en ese diálogo estrecho con los campesinos identificar cuáles eran esas prácticas. Algo de resaltar es que a diferencia de otros departamentos, los cundinamarqueses son los más secos, menos, digámoslo, expresivos, sobre todo con el habla. Lo que el campesino hace normalmente lo hace es con la acción. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder entablar diálogos de investigación, por ejemplo, con las personas del campo hay que meterse con ellos a desarrollar sus labores. Si usted quiere entablar un diálogo con, ejemplo, un tejedor, pues tiene que coger, como dice el dicho, los elementos con los que ellos trabajan para que ellos se sientan en confianza con usted. Y esto fue la experiencia del maestro Luisardo Rosso. Tuvo que meterse a los cultivos para desarrollar este ejercicio de remembranza. Como en este caso el campesino, a medida de que pues, se desarrollaban estas actividades que ustedes están viendo, tuvo más, digámoslo, tranquilidad, más confianza para irle contando, en este caso, al maestro Luisardo Rosso y al equipo de trabajo con el que estaba, cómo era que se venía desarrollando esta actividad.
finalmente pues se fueron confluyendo cada una de estas manifestaciones que son narrativas, y a través de estas manifestaciones narrativas dentro del lenguaje corporal y acompañado del torbellino, porque pues en su momento las comunidades campesinas que en este caso se desenvolvían o que hicieron parte de todo este proceso de reminiscencia se dialogaban en torno del lenguaje musical del torbellino. Seguramente en otros territorios lo harán con otros aires, lo cual no está mal. Esta es la manera, en este caso, como se expresan o como hablan. Ahí, como estamos viendo, las mujeres están reflejando la siembra de la semilla, los hombres están tapando la semilla, ¿cierto? Ese movimiento es bastante clave que lo tengamos en cuenta, porque más adelante, cuando se hable del bambuco, dentro de otros recorridos que se van a dar, vamos a darnos cuenta del por qué ese paso, en este caso del escobillado, ¿no? Cómo y por qué es tan importante, pero pues hoy puntualmente centrándonos nuevamente en el componente del torbellino, cómo la mujer, el hombre, pues participan de esta actividad. Usted observa que pues luego ya de haber sembrado la semilla, luego de haberla en este caso tapado, se pasa pues a la fase de siega, ¿no? En este caso todo lo que ustedes aprecian como tal es una representación corporal que evoca los saberes de las comunidades, en este caso que practican el oficio, que pues todavía en este caso se desarrolla en nuestras comunidades. Y bueno, básicamente en lo que les vamos a estar compartiendo dentro de ese material audiovisual, lo que van a apreciar es todo ese paso a paso. Obvio que esto es un abrebocas, es más como dejar una inquietud sobre lo que son los territorios, lo que ha venido siendo el territorio de Facatativá, para que las personas que se acerquen al mismo pues puedan comprender un poquito más por qué es tan importante para el municipio el poder mantener vivas estas expresiones. ¿Cómo lo hacen? Pues una de ellas sin duda seguramente será cantar sus cantos, otra seguramente será leer o en este caso promulgar sus historias orales, y esta que ustedes aprecian a continuación es precisamente el promulgar a través de la práctica o de la emulación de las actividades laborales, en este caso el labrado de la tierra en una de las áreas que para el habitante de Facatativá es crucial, el trigo, el procesamiento del trigo. Esta tierra que estamos habitando ha sido tierra de estos cereales, trigo y cebada, pero más puntualmente del trigo. Lamentablemente, pues por todo el desarrollo agroindustrial, todo lo que ha sido la apertura económica, el Tratado de Libre Comercio, sobre todo desde el año 1990, todos esos cultivos fueron comprados por multinacionales, y en su lugar se ubicaron donde están hoy día, donde estaban esos cultivos. En 1990 se ubicaron empresas de flores. Entonces llevamos en este caso ya alrededor de casi 30, 40 años de que los cultivos de trigo en su gran mayoría se han menguado y han sido reemplazados pues por cultivos de flores, ¿no? El procesamiento de las flores, que no son flores nativas de la región, sino flores en este caso pues de exportación internacional. Las multinacionales que han llegado pues son multinacionales en su momento, en su gran mayoría europeas, que han comprado sus territorios pues bastante económicos. ¿Por qué razón? Porque hay un asentamiento de agua que permite que la flor que ellos producen pues tenga en este caso el resultado, tanto por el clima como por, repito, la alta necesidad de agua que no la hay en otros territorios, y que aquí pues a Dios gracias por el momento la hay, ¿no? Aunque ya se están viendo bastantes problemáticas por la escasez de agua. Entonces ya luego el campesino, de haber desarrollado pues toda esta labor que usted apreció de siembra y de siega, recoge la cosecha y pues la lleva en este caso al mercado. Toda esta actividad que usted aprecia se desarrolla como una actividad jocosa que en este caso en sus diferentes compartires el campesino recrea a través de su cuerpo, es decir, emula todo este tipo de actividades. Y lo que se hace en este caso a través de la investigación del maestro Lisuardo Rosso es poderlas organizar para una coreografía que pues finalmente lleva por título El Trigo, y que pues ya hace parte pues de todo lo que es el patrimonio inmaterial de nuestro municipio. Es decir, las comunidades, como lo expresa el maestro Julián Bueno, entre otros autores, ya siendo confrontados los portadores con el resultado de la investigación, la asimilan, la cogen y pues hoy día, digamos, la prodigen ya como parte de ese patrimonio y como parte de ese lenguaje. Entonces, esto es parte del recorrido que se ha venido teniendo y que pues agradecemos en
este caso la organización o la agrupación Ancestro Facatativeño, que hoy día dirige el maestro Jairo Achuri, que es discípulo del maestro Isuardo Rosoleón, que sigue manteniendo, digámoslo, este heraldo, y que a Dios gracias, pues otros, digámoslo, discípulos del maestro, en su momento el maestro Juan David Barbosa y otros, digámoslo, compañeros que trabajaron, digámoslo, en su momento sobre la época, como Samuel Toro, Wilson Caicedo, entre otros, han venido también multiplicando.